Hola, buenas. Pues mira, estamos en el segundo programa y vamos a aprender hoy un poquito de volumen, ¿no? De volumen, de perspectiva, en definitiva, de planos para que dé la sensación de que hay profundidad, ¿no? Ese sería el titular, la profundidad. Y para ello vamos a usar muchos recursos de la pintura, ¿no? Utilizaremos la superposición de la figura, el color, ¿vale? El esfumato como creó Leonardo da Vinci. En definitiva, crear en un plano que es bidimensional la sensación de que hay profundidad, ¿vale? Lo vamos a hacer como siempre con trazos y con formas geométricas, ¿no? que son básicas, ¿no? Luego le iremos añadiendo volumen, sombras, luces, hasta que dé esa sensación de que una pieza está delante o detrás de la otra, ¿no? Pues vamos a utilizar, por ejemplo, un triángulo, un círculo y un cilindro. Esto ahora mismo es un rectángulo, pero se convertirá en un cilindro, ¿vale? La luz nos vamos a inventar para ya ir creando sensación de volumen, que la luz va a venir aproximadamente de este ángulo, ¿no? A esto le podemos ir añadiendo ya una profundidad mediante la perspectiva, ¿no? Le añadimos ahí una especie de volumen, de cuerpo, ¿no? Aquí al cilindro pues lo vamos a hacer una especie de óvalo para que dé esa sensación de que es un cilindro, y a lo que es ahora un círculo, que después será una bola, una esfera, pues lo vamos a ir tocando con el volumen. Por ejemplo, si hemos dicho que la luz viene de aquí, pues incidirá aquí, aquí incidirá aquí y aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya tenemos puesto nada más que por superposición, por cómo están colocados los elementos, que la esfera está delante del triángulo y el triángulo delante del cilindro. Nada más que por cómo se pisan, ¿no? Esto lo eliminaríamos para que poco a poco dé la sensación de que una cosa está delante de la otra. Y vamos a ir creando, por ejemplo, esto si aquí incide la luz, la vamos a poner un poco más cenital. Este es el rayo, aquí incidiría, y la sombra que me arroja vendría por aquí, con la forma de esto. Este del cilindro vendría por aquí, acabaría aquí, pero la va a tapar la del triángulo, ¿no? Que vendría una cosa así, más o menos. Estamos a ojímetro, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues, en primer lugar, podríamos empezar dando sombra a las partes donde no incide la luz. ¿Veis? Ya ahí estamos dándole. Yo cojo el carboncillo así plano simplemente para aligerar un poco en el trazo. El trazo puede ser de diversas formas, ¿no? En este caso, que es un cilindro, podríamos darlo para que nos ayude también a esa sensación de volumen en la dirección que tiene el objeto. Si en este caso es circular, pues de esa forma. En este igual, pero lo haría de esta forma, ¿no? Y el trazo también te va a dar esa sensación de que es redondito. Aquí no hay problema, esto es plano, pues plano. Dentro de la sombra, para crear el volumen, hay lo que se llama una escala de valores, ¿no? Que estaría desde el negro más negro hasta el blanco más blanco. Y todo lo que hay en ese tramo de la escala, ¿no? Todos los diferentes matices. Cuantos más matices hasta llegar al blanco, cuantos más matices
seamos capaces de sacar en nuestro trabajo, en nuestra esfera, en nuestro cilindro, el triángulo o lo que estemos haciendo, ya sea un retrato, una calle, lo que sea. Pues más volumen vamos a conseguir, ¿no? Y con ello, pues, más sensación de realidad, de perspectiva, en definitiva, de volumen. Donde asienta el objeto, debemos de tener una parte más oscura, ¿vale? Como que eso pisa, ¿no? En una base, nosotros no hemos puesto base, la podríamos poner una base aquí, como si fuese una mesa, digamos, ¿vale? Y sobre esta base que hemos creado, aquí sería un plano en vertical, por ejemplo, sobre esta base que hemos creado, ahí es donde pisa cada objeto, ¿no? Pues donde pisa cada objeto, donde se asienta, sería, digamos, la parte más oscura. ¿Qué vamos haciendo? Hay muchos métodos para ir modelando estas figuras. Yo lo haría, o bien con las manos, podemos modelar con las manos. Puede ser con una tela, un trapito. Podemos usar un difumino, que es lo suyo. A mí es que me gusta mancharme. A mí me gusta trabajar con estas herramientas, que son nuestras manos. Como que las controlo mejor, ¿no? Como están todo el día conmigo, son herramientas que más o menos manejo. Dentro de que ya va teniendo eso un cierto volumen, la sombra arrojada, la que arroja el objeto, a mí me gusta que se vaya como desintegrando, ¿no? Difuminando, ¿no? Que se vaya perdiendo a medida que se aleja del objeto, ¿no? Aquí hemos hecho este círculo porque donde está la máxima luz, donde incide radicalmente la luz, yo no la toco, la dejo tal cual es el color del papel. En este caso, como es blanco, pues nos viene bien. De otra forma, que también se le puede sacar volumen y ya eliminamos esas líneas feotas que a mí no me gustan, que hacen el contorno de cada elemento, también sería dibujando con el fondo. Ahora después esto lo aclaramos un poquito. Y lo que es la sombra del fondo nos está creando ahí la forma que queremos nosotros representar, ¿no? Nos la está separando, digamos, ¿no? Una cosa de la otra. Para diferenciar lo que es fondo de figura y de sombra, pues esto lo vamos a dejar muy leve, muy perdido, muy suavito, para que no haya aquí un caos ni confusión de lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Esto es fondo, vale, pues ahí quedó. Fondo. ¿Vale? Siempre donde la base que hemos creado choca un poco la luz aquí y esta luz que choca vuelve otra vez a la esfera. Entonces aquí debería de haber una pequeña luz. Ahí debería de haber un poco de luz, porque si no se quedaría muy plano, ¿no? No, igual que en la esfera, no deberíamos de llegar con la oscuridad hasta los bordes, ¿no? Si no queda una cosa muy rara, muy artificial, ¿no? Ahí debe de haber un poco de luz. Estamos haciendo lo que he dicho antes aquí de la escala de valores, ¿no? Y sacando cuanto más matices saquemos, que no nos quedemos con un oscuro y con un blanco, sino queda súper plano, sino que vayamos a algo más, ¿no? Por ejemplo, si la luz viene de arriba, como hemos dicho, cuanto más hacia abajo, la sombra debe ser más oscura. Dentro de la sombra
hay muchos tipos de grises, ¿vale? Y eso también nos va a ayudar a que esto vaya cogiendo ese volumen que queremos nosotros que tenga. Fijaos con qué poco hemos trazado ya, hemos conseguido que haya aquí que se aprecie lo que está delante, primer plano, segundo plano y tercer plano, ¿no? Esto se ve, lo vamos a echar más para atrás todavía, el cilindro. Rectificar de sabio, ¿no? Nos vamos hacia atrás y ahí vemos que esto está más, la sensación, no, yo creo que la hemos conseguido simplemente con eso. Igual que hemos dicho de que aquí haya una luz en la sombra, debería de haber también en la sombra, en la luz que diga, aquí he dicho en la sombra que haya una luz, y aquí que en la luz haya una sombra, que no quede esto cortante. ¿Qué se le puede hacer? Aquí igual. Como tengo las manos manchadas, pues con mis manos las uso de difumino. Dependiendo la cantidad de gris que quiera añadir, pues uso una zona que tenga más manchada o menos, ¿vale? Puedo limpiar o mancharlo, ya dependiendo de lo que quiera conseguir. ¿Cómo podemos sacarle muchísimo partido a esto, no? Pues con una tiza blanca podemos sacar muchísimas más luces, o con el difumino, o nos hacemos aquí una muñequilla con una tela. Si es blanca mejor. No creo que suelte esto tinta, porque yo uso trapos de algodón y ya muy usados, ¿no? Pero por si acaso, igual que cuando también se puede usar una goma de borrar, y con la goma de borrar trazamos los claros que queramos trazar. Pero para este ejercicio yo creo que ha quedado, o que queda bastante claro de esta forma, ¿no? Primer plano, segundo plano y tercer plano. ¿Cómo se puede crear también profundidad en la pintura, en el dibujo, en algo que es plano, como hemos dicho, que es bidimensional, intentar dar esa sensación de 3 dimensiones, ¿no? Pues con el color. Los colores cálidos, los rojos, por ejemplo, se acercan mucho, ¿no? Como son tan llamativos, pues se nos vienen hacia adelante. Los azules, los fríos, se alejan. Pues si yo tuviese que pintar esta esfera, la pintaría roja, y este cilindro, lo pintaría azul. Entonces nos ayudaría más todavía. Esto lo podríamos hacer verde, que es un color que está ahí en medio, ¿no? Es cálido, o magenta, que es un color que ni es cálido ni es frío, dependiendo ya de la tonalidad del magenta. Entonces el color nos va a ayudar muchísimo a eso. Como otro recurso más, el esfumato, esto que hacía también Leonardo da Vinci, lo que está atrás lo dejamos muchísimo más perdido, entonces se aleja, ¿no? Cuando Leonardo pintó en la Gioconda los fondos, además de que son diferentes, no concuerda, el fondo de la Gioconda no concuerda no enlazan, ¿no? Digamos, ¿no? Este paisaje no tiene absolutamente nada con este, ¿no? Pero en los dos creó el esfumato tan famoso. Aquello lo dejó tan perdido, mediante capas, veladuras, capas muy finas, muy diluidas de pintura, que daba la sensación de que hay una profundidad. Y no es más que lo que se ve en realidad, ¿no? Cuando nosotros miramos en un paisaje hacia las montañas, estamos, por ejemplo, en un campo de trigo. Estamos donde estamos asentados, vemos que el trigo es amarillento, ¿no? Seco. Y a medida que se va alejando, si hay muchísima profundidad, las montañas del final se ven azules, violetas, moradas. ¿Por qué? Pues porque entre medio de nosotros, entre aquella montaña que está lejísimo y nosotros, pues hay muchas partículas de polvo, hay mucha lejanía,
Y eso es lo que da esa sensación de... Eso es lo que consiguió también Leonardo, ¿no? De perderlo, ¿no? De ponerlo borroso. Es como, como cuando desenfocas una cámara, ¿no? Pues esa profundidad se consigue también, pues, trabajando muy poco el fondo o difuminándolo, ¿no? Difuminándolo y haciéndolo, trabajándolo menos que lo que es el primer plano. Otra de las formas para crear volumen, como hemos dicho, el color, los planos, la superposición, con el claro oscuro. También podríamos hacer, forzar muchísimo más el fondo. Podemos oscurecer esto a tope. Oscurecemos esto un montón. Y los que están al fondo, pues también los perdemos porque los ponemos más oscuros y le damos un montón de protagonismo a lo que está aquí adelante. Pero el claro oscuro lo hacemos bastante más potente, ¿no? Que haya un contraste muy fuerte, muy radical entre lo que es la luz más potente, el blanco más blanco, a lo negro más negro, ¿no? Ese contraste. Eso sería lo que haría, entre otras muchas cosas, que eso se perdiese, ¿no? Lo podemos ver en un paisaje. Voy a buscar un paisaje simple y vamos a hacer un paisajito donde se va a ver perfectamente los planos esos que estamos hablando, ¿vale? Pues preparo las cositas y ahora nos vemos. Bueno, pues ya tengo colocadas aquí las pinturas más o menos de lo que voy a usar para eso que hemos comentado, los azules para alejar y los cálidos y rojos para acercar, ¿no? Entonces vamos a hacer un paisaje simple para que veamos con pintura un ejercicio de profundidad, ¿vale? Lo tengo de referencia, yo lo interpretaré a mi bola. En este caso pues voy a trabajar del fondo hacia adelante. Como hemos dicho, los azules. Este es un azul cian con blanco, ¿vale? Para lejanía. Cojo un ultramar y nos vamos a ir acercando un poco, superponiendo los colores cada vez más potentes. A este ultramar le voy a ir añadiendo un poco de verde. Como está lejos también, las cosas que van lejos las apastelo un poco con blanco, ¿no? Se alejan también con el blanco. Entonces estamos creando ahí una especie de montaña que poco a poco se van a ir acercando mediante el color, ¿ves? Cuanto más oscuro sea el color, más potente. Por ejemplo, aquí vamos a meter verde con un poco de amarillo, en este caso amarillo un poco fluorescente. Y ya tenemos aquí esta especie de prado que se ve. Vamos a usar unos amarillos ocres, ¿vale? Para esta zona. Estamos usando pintura al agua, pintura acrílica, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estáis viendo aquí ya no se integra una con otra,
una pintura que al momento seca, se queda muy cortante, hay que ser muy rápido. Yo soy rápido, pero esta es más rápido todavía que yo. Esta seca que no vea. ¿Vale? Le metemos estos cálidos aquí en este primer plano. Y fija cómo ya va, ahora mismo siendo una abstracción totalmente, pero ya se ve, se intuye lo que hay. Planos que están aquí cerca y otros que se alejan, ¿no? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer más? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero me voy a traer con los cálidos, con los rojos. Pues vamos aquí a enfocar la atención. Aquí la vamos a localizar con una especie de arbolitos. En primer término, rojizos, ¿no? Como hemos dicho antes, también el tamaño, ¿no?, va a influir en lo que da la sensación de que está antes y después. Y al mismo tiempo, pues los contrastes potentes. Lo estoy haciendo todo con un pincel bastante grueso para que sea un ejercicio rápido. Aquí sería la sombrita que proyecta el mismo árbol. ¿Y qué hacemos si esta misma arboleda, aun siendo roja, si nos la llevamos hacia atrás, pues ya será menos roja? Por eso que hemos dicho del esfumato, ¿no?, de lo que separa. Aquí podemos colocar ya más azulado, usando más azul, unos cipreses, por ejemplo. Aquí vamos a hacer una arboleda, aquí la lejanía, y ahora la aclararemos. Le vamos a echar más blanco para que sea grise esto que hemos hecho aquí. El pincel nuevo de chaperillo. Y se nos aleje aún más. Aquí vamos a hacer, vuelvo adelante otra vez. Vamos a hacer un contraste aquí fuerte, como una especie de sombra de un montecito. Y esto también nos ayuda a que se venga. Nada más que con esto ya vemos que ahí hay cierta lejanía, usando solo el color. Pues también podemos añadirle lo que es la perspectiva, ¿no? ¿Cómo podemos añadir perspectiva? Pues podemos hacer una especie de camino que viene de allí de la lejanía. Por ahí se pierde entre los montecillos. Y después viene a salir aquí. Cada vez más ancho, más ancho. Ese camino puede estar delimitado
por una serie de piedras o tal. Aquí al fondo podemos poner unas casitas, que con dos tonterías de sensación de que esos son casas. Fijaos, aquí estoy metiendo algo rojizo, pero le he añadido mucho blanco para que se vaya hacia atrás, ¿no? Fijaos con unos trazos muy básicos, cómo se ha creado ahí rápidamente un paisaje donde se aprecia perfectamente lo que está delante y lo que está detrás. Pues yo creo que con esta breve explicación se capta rápidamente lo que es el ejercicio que hemos querido realizar hoy, ¿no? De composición, de volumen y sobre todo de profundidad, ¿no? Mediante estos recursos de la pintura y del dibujo, ¿vale? Pues ahora voy a preparar otra cosa y vamos con una especie de retrato, y hablamos de retrato. Pues otra forma de sacar volúmenes es mediante el retrato, ¿no? Vamos a utilizar a este Neptuno, esta escultura griega, para realizar una especie de retrato a carboncillo. No sé si después le añadiremos pintura, ya vemos. Y eso, para ver más o menos cómo se construye, ¿no? Entonces vamos a empezar. Yo sitúo aquí la dirección de la cara, ¿vale? Donde irían más o menos los ojos, la nariz, boca. ¿Vale? Ustedes fijaos que con trazos relativamente simples estamos colocando, situando dónde iría cada cosa. Lo más importante en el dibujo sería la dirección que tiene la cara, ¿no? Que no se quede recto, sino tiene una pequeña inclinación, una diagonal aquí, que sería esta, ¿no? ¿Vale? Es cierto, yo esta cara pues la tengo trabajada mentalmente, ¿no? Y nosotros antes de empezar a dibujar deberíamos de estudiar muy bien lo que es el modelo, ¿no? La referencia donde nos vamos a apoyar para hacer dibujos. Entonces es cuestión de analizarla, ¿no? Como hemos dicho, la inclinación que tiene, los volúmenes, donde lo voy a encuadrar, ¿no? Cómo va a quedar situado, la distancia que hay entre los ojos, la nariz, la boca, la frente, ¿vale? Eso es medir constantemente, ¿no? Dirección de la frente, ¿vale? Pómulos, aquí ya entra. Yo siempre digo que esto es un tema muy complejo, lo del retrato, porque el retrato lo primero que tiene que hacer, el requisito indispensable de un retrato es que se parezca, ¿no? Por lo menos un poco. Entonces el parecido es complicado, es complejo. Además, se tarda, ¿no? Se tarda tiempo porque hay que analizar mucho, que es lo que estamos comprobando aquí, ¿no? Entonces, toda la gente que esté empezando, yo le aconsejo otro tipo de ejercicio a la hora de dibujar, ¿no? Que no sea un retrato, ¿no? Que el retrato siempre es más complejo. ¿Por qué? Porque hay partes de anatomía, bueno, parte de anatomía, es toda anatomía. Como hemos dicho, pues tiene que tener un cierto parecido. Y eso es complejo, ¿no? Esa forma de analizar es más fácil, digamos,
trabajarla en paisajes, por ejemplo, como el que hemos hecho antes con el color, donde no hay una perspectiva, donde no hay volúmenes muy trabajados. Entonces, coger algo básico y simple antes que meteros en jaleos de retratos y de estas historias, ¿no? de anatomía. Fijaos ya con manchas, ya va saliendo ahí algo. Voy de un lado a otro, si os fijáis, porque constantemente estoy midiendo. Mido mentalmente, por ejemplo, desde este punto de aquí del pelo, donde arranca el pelo, a la frente. Me vengo a la frente. De la frente a esta zona, a esta mancha de la sombra del ojo. Del ojo a la punta de la nariz. Yo no sé si estará ahí bien colocado, ¿no? Ya voy colocando y descolocando dependiendo de lo que vaya trabajando aquí, ¿no? Si veo que el ojo está más desplazado hacia el fondo, pues sin problema se elimina y se desplaza. Es constantemente un movimiento hasta que quede donde debe de ir colocado, ¿no? Porque si no, pasa lo que hemos comentado, ¿no? Que puede salir un eceomo, ¿no? Como el que hizo esta mujer en la restauración. Es difícil que salgan las cosas a la primera, ¿no? Entonces, no hay que tener prisa, sino si hay que corregir 50 millones de veces, 50 millones de veces se corrige. Eso no es problema. Si os fijáis, yo borro muy poco, ¿no? Si hay que borrar, o si yo borro, es porque me gusta, va creándose unos matices de grises y unas historias que a mí me agradan. ¿Por qué? Porque yo hago estas cosas, estoy deformando, estoy eliminando los detalles, estoy dándole más frescura al dibujo y al mismo tiempo, luego, cuando yo empiece a borrar, a sacar luces y sombras, me va a venir bien esta especie de gamas que me están saliendo ahí de grises, ¿no? Y vuelvo a empezar, ¿no? Vuelvo a corregir. Vamos a empezar por aquí. Luego a la hora de elegir un modelo para un retrato, fundamental la fotografía de la que vais a usar, ¿no? Donde vais a basar vuestro dibujo, porque no es lo mismo una fotografía como esta, que es muy buena, donde hay unos contrastes muy potentes de luces y sombras, a si usamos una foto tipo carné, ¿no? Que es un frontal, fogonazo de flash y ahí no hay apoyos de luces y sombra ninguno, entonces es mucho más complejo. La elección de la fotografía como modelo es fundamental para que vuestro dibujo quede más o menos agradable.
Aquí, al igual que en las formas básicas que hemos hecho antes, pues tenemos que conseguir eso, la escala de valores, desde un oscuro muy oscuro al más claro, ¿no? Y así poco a poco nos va a ir dando los volúmenes de nuestro trabajo, de nuestro ejercicio. Ya digo que no hay que frustrarse si no sale, porque no es fácil. El, el dibujo, para mí, es la clave de la pintura, es el esqueleto, digamos, ¿no? Es como el armazón de lo que tú pintes. Yo con esto podría ya empezar a pintar esto, ¿no? A añadirle pintura, ¿no? Ya tengo esbozado el dibujo. Aquí mido nariz, oreja. Entonces yo con esto ya casi que podría empezar a modelar con pintura, ¿no? Si no hay un dibujo previo, más o menos que esté en condiciones, todo lo que le añadamos pintando, luego va a ser un poco chapú, porque es como si tú tienes un esqueleto que está deforme, por mucha musculatura que tú quieras poner en condiciones, siempre va a estar deforme. Entonces lo que haya debajo de esa pintura tiene que estar muy bien construido. O ser un gran maestro y, como lo hablamos en el programa anterior, de que se puede trabajar a la primera, pero eso ya son dibujar con la misma pintura, digamos, ¿no? Eso es complicado. A esto se le puede añadir tiza, tal como está, ya se le puede ir añadiendo tiza y sacándole las luces más potentes, ¿no? Donde creamos que están. Igual que las oscuridades, por ejemplo aquí, abajo de la nariz, entre el labio y la boca, hay unas oscuridades potentes. Esto es igual que el pincel. En el momento que queremos añadir algún detalle, se coge más cercano, ¿no?, al carboncillo. Y cuando queremos hacer algo más suelto, como fondo, por ejemplo, pues plano y trazamos sin miedo ninguno, ¿no?
al igual que antes dijimos en nuestras formas geométricas muy simples, que los trazos los dábamos en la dirección del objeto, ¿no? Si es un cilindro en forma circular, si es plano, pues mediante paralelas, ¿no? Trazos planos y rígidos. Pues aquí igual, ¿no? Para que dé la sensación de volumen, hacemos lo mismo, ¿no? Los trazos del carboncillo, si van un pómulo, el pómulo es redondito, pues lo suyo es que fuese mediante paralela, dándole ese volumen, ¿no? Al pómulo. Así simplemente con este ejercicio se ve también, pues se ha visto cómo se ha elaborado una especie de retrato, un trabajo en el que hay un estudio de la composición del encaje, perdón, y donde se aprecia los volúmenes, ¿vale? Algo de anatomía. ¿Vale? Hemos trabajado aquí el Neptuno de una forma simple. Si os fijáis, utilizo también las manos, los dedos, para modelar lo que es la barba de este hombre. Hay zonas donde no he tocado. Donde no he tocado porque me sirve de... Aquí, por ejemplo, hay mucha luz. Aquí las luces más potentes irían aquí en la frente. Pómulo. Nariz, por supuesto. Y voy limpiando ahí un poco con el trapito. Y vamos sacando esos contrastes que son tan importantes, que nos van a ir sacando el dibujo y las formas del dibujo, ¿vale? Aquí el arranque de la barba es clarito también. Cuando hagamos la muñequilla esa que hemos dicho antes, si hacemos una muñequilla con el trapito, lo vamos a usar como un difumino. Yo puedo coger una zona, cuando la tengamos muy manchada, por ejemplo, de oscuro, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a sacar fondo. Me estoy apretando para que se integre bien. Eso va a ver aquí. Ahora volvemos a construir un poquito. Y lo perdemos. Lo que quiero decir con lo de la muñequilla es que la muñequilla se va adquiriendo un tono gris ahí que me va a servir para dibujar. Yo puedo dibujar con esto. ¿Ves? Podemos dibujar y podemos tener
es como otra gama más, ¿no? De toda la escala de valores, otro valor más de grises. A mí me interesa que esto esté que haya tantos contrastes, sino los contrastes potentes que estén aquí. ¿Vale? Que no haya mucha luz ahí, aquí sí. Entonces dejo en el trapo, dejo una parte muy oscura y sucia, digamos, de carboncillo para manchar y otra limpia que me va a servir para sacar las luces. Vuelvo otra vez a la de gris, porque me interesa aquí que no sea blanco del todo, sino que tenga, para que me dé el volumen de lo que es aquí la frente, ¿no? Aquí hemos dicho el pómulo que sea clarito, la sombra de la nariz también, muy importante, para que el saliente de la nariz sea potente. Incluso puedo dibujar una arruga, aunque esté muy gruesa. Ahora con el limpio esa zona y me ha dibujado una especie de arruga ahí que tiene este Neptuno. Luego vuelvo a dibujar. Ahora mismo es como una vuelta atrás y hacia adelante y hacia atrás, pero esto va creando una atmósfera aquí en el cuadro que es súper interesante. Y vamos sacándole muchísimos matices que nos van a ayudar a construir bien lo que es la cara de esta escultura. Vuelvo a eliminar dibujo, pero luego volveré otra vez a sacarlo. Esto ya lo estamos trabajando como si se fuese a quedar, vamos, lo vamos a dejar en dibujo. En dibujo, si yo fuese a pintar esto, no lo hubiese trabajado tanto, ¿no? Casi al principio, como empezamos, lo hubiese dejado. Y esto es cuestión de gusto. Hay quien a esto le puede sacar muchísimo detalle. Yo mi pintura no es muy detallista, ¿no? No está muy elaborada, ¿no? O los trazos que yo hago en pintura son bastante más simples, ¿no? Digamos. Aquí siempre trabajo algo más para que se vea un poco el proceso de elaboración, ¿no? De cómo se construye. Pero luego en mi trabajo no suelo yo entrar en muchos detalles.
Ahora podemos ir añadiéndole tiza blanca, si no se cae. Le añadimos tiza en las zonas donde nos interesa, ¿no? Queremos sacar un poco de luz. Tiza, un pastel blanco. Esto es como cuando en el cole te dejaban borrar, te les tocaba borrar por todos lados, al final le sacas el mismo matiz en todos lados. Hay que tener mucho control porque te entusiasma, porque da un efecto muy chulo, pero hay que controlarlo, ¿vale? No toca en todos lados, sino lo que hacemos es que volvemos otra vez al principio, lo igualamos. Sino en las zonas más potentes de contraste, para precisamente eso, crear un contraste fuerte que nos dé juego en el dibujo, ¿no? Que nos quede guay. Dibujamos un poco con el color opuesto, ¿no? Ya digo que esto a modo de practicar, para hacer ejercicio, viene muy bien. Un dibujo así rápido en el que con 4 trazos se vea lo que es. Lo importante es que esté bien encajado, que no esté raro de anatomía, que no haya nada raro, en definitiva, que cuando veas el dibujo diga, ¿aquí qué le pasa? ¿Esto qué es? ¿Qué no me cuadra aquí? Sobre todo eso, lo que hemos dicho en este programa de volumen, de lejanía. En este caso aquí, pues no, la lejanía no, porque todo en un primer plano, hemos hecho un fondo neutro, abstracto, donde no hay nada. Entonces, yo creo que con esto, como ejercicio, puede servir. Yo espero que os animéis y cojáis un lápiz, un folio, no hace falta más, y os pongáis al mismo tiempo que estoy haciendo yo el dibujo a trazarlo. Ya digo, esto poniendo en Google escultura griega Neptuno, os aparece este ejercicio. Yo repito siempre lo del teléfono de la tele, ¿vale? Para que le escribáis cualquier duda y la resolvemos aquí en el siguiente programa, ¿vale? Bueno, ya todo esto es secundario, ya esto no hace falta. Más importante, anda por ahí. Pues yo creo que ya está. Con estos 3 ejercicios, espero que os haya quedado claro, por lo menos tener algunas nociones básicas de volúmenes, de planos y un poco de lo que es el retrato, ¿no? El encaje de la figura. Pues ya está, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.